Mi nombre es Justo Alfaro Vega. Área de Villanueva, especialmente en el nivel de básica secundaria. Los estudiantes no son reconocidos por sus docentes, porque estos no tienen los elementos que les permitan identificar los ritmos y estilos de aprendizaje de los educandos. Eso genera una serie de situaciones polémicas en el aula de clase. Se utilizan las mismas estrategias para estudiantes con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Todas esas situaciones nos han llevado a formular la siguiente pregunta: ¿cómo generar en los docentes estrategias que les permitan identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos para una práctica de aula exitosa? Esta situación nos permitió generar un objetivo general: comprender las dificultades que se presentan en los estudiantes al no identificar los ritmos y estilos de aprendizaje en el aula. Entre los objetivos específicos que permiten alcanzar ese objetivo general, tenemos en primera instancia identificar las características de los estudiantes en el aula. Segundo, determinar qué estrategias se van a implementar en el aula para hacer más posibles los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tercero, determinar e implementar una serie de estrategias que permitan caracterizar el aula donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, evaluar el impacto de esas estrategias de aprendizaje en el aula que de alguna manera determinen los ritmos y estilos de aprendizaje. En cuanto a la justificación, se observa que el proyecto es muy pertinente. Es un proyecto que está contextualizado, que responde a la necesidad del contexto. Es un proyecto que permite mejorar los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, mejorar la práctica. Es muy interesante para los docentes, muy interesante para la institución, para los padres de familia, para el estudiante. Genera un impacto en los estudiantes y en toda la comunidad educativa, en la medida que va a propiciar mejores escenarios de aprendizaje. Está articulado con el PEI en la medida que en el decreto 1290 se establece que la evaluación gira en torno a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿A quiénes favorece? Especialmente a los estudiantes, en la medida en que les puede llegar una estrategia que sea apropiada a su ritmo y estilo de aprendizaje. Al docente también lo favorece, en la medida en que va a reconocer a sus estudiantes. A los directivos, en la medida en que les va a permitir generar mejores procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. En cuanto al marco referencial, tenemos algunos antecedentes. Tenemos a Cole, especialmente a Cole, quien habla de los estilos de aprendizaje. El mismo Ausbel, también con la inteligencia múltiple, hace énfasis en el tema de los ritmos y estilos de aprendizaje. En ese sentido, son muchos los teóricos que abordan esta temática. Para este trabajo se ha diseñado una metodología de carácter cualitativo, tipo de investigación de carácter cualitativo, en la medida en que aborda todos los componentes de investigación.
toda la unidad de investigación la aborda de manera compleja, de manera completa. No hay una distancia entre el investigador y el objeto de investigación. La investigación se hace familiarizada. La población y muestra se restringe, especialmente la población, a 28 grupos, con una muestra de 30%. La muestra es tomada de manera aleatoria por conglomerado, en la medida en que se escoge el 30% de los grupos que hacen parte del universo. Para ello se utilizaron una serie de técnicas de recolección de datos, como los grupos focales, la observación, se utilizaron las encuestas, se utilizó el análisis documental. Y en cuanto a las fases de la investigación, la presente investigación se ha desarrollado en 4 fases. La primera fase, que es la apropiación o el acercamiento al problema, donde hacemos un análisis de literatura, mirando las causas, los efectos, las situaciones que afectan a los diferentes actores inmersos en el problema. Para ello se utilizó la técnica de la observación, en primera instancia, la técnica de la observación. Posteriormente se utilizó la entrevista. Se utilizó también el análisis documental y finalmente algunos talleres para contactar lo que decían tanto los docentes como los estudiantes. En cuanto al análisis e interpretación de datos, se utilizaron programas. Se utilizaron una serie de programas, Atlas-T para datos cualitativos, en especial se utilizó también CIMAS-Tool para hacer gráficos e ir sintetizando la información, analizándola poco a poco. Finalmente se esperan algunos resultados. Entre los resultados está transformar las prácticas de aula, las prácticas tradicionales, convertirlas en prácticas innovadoras y construir nuevos ambientes de aprendizaje. Eso es inicialmente los posibles resultados que pueden arrojar la presente investigación. Muchas gracias.